es sumamente importante, todas las herramientas de financiamiento que hay, y para eso también hay organizaciones como fundaciones y está el Estado que tiene esas herramientas, pero una de las formas más interesantes de poder desarrollar nuestros proyectos es generando ingresos genuinos. No se olviden que los artistas, por definición, somos independientes y tenemos algo para decir, y no hay nada más saludable que poder ser sustentable de alguna manera y no depender de ingresos que vengan desde otro lado. Entonces, más allá de una coyuntura y de financiamiento para crecer, es fundamental que piensen y apunten a eso. Es muy importante que más allá de buscar financiamiento para ciertos momentos, es que ustedes también piensen en cómo hacer que los proyectos sean sostenibles, y ahí también viene un poco el tema de valorar el trabajo propio y de poder ponerle un valor y plantarse ahí. ¿Bien? Entonces, eso me parece muy importante, más allá de todas las herramientas que vamos a ver ahora de financiamiento. Sepan que les voy a mostrar la presentación. Esta presentación ustedes la van a poder, después se las vamos a mandar, la pueden descargar, así que si quieren anotan, pero es importante que escuchen. Y lo otro que les voy a pasar, yo lo llamo el libro gordo de Petete de financiamiento, que es un libro que tiene como 350 páginas, que es un PDF que se hizo a nivel nación hace unos años y no se llegó a publicar porque hubo un cambio de gestión, pero están todos los fondos que hay a nivel nacional, ya sea como el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, INAMU, etcétera, con las bases y condiciones de ese año, que generalmente no varía mucho, y los formularios para que ustedes puedan ver cómo es el formulario que hay que completar. Esta es una dificultad que siempre hay porque se volvió todo tan digital que uno a veces no puede ver hacia adelante qué es lo que hay que completar. Entonces está bueno ver en un papel o en digital lo que viene para adelante y poder armar el proyecto bien y no solo completar formularios. Muchas veces la gente cree que se financian ideas, y en realidad lo que se financian son proyectos, ¿bien? Entonces es muy importante tener la diferencia. Lo mismo que es muy complejo conseguir financiamiento para organizaciones o para empresas. Para empresas en este momento sí, pero para cosas que trascienden, el financiamiento generalmente es para proyectos que tienen un inicio y un fin, ¿bien? Uno de los temas fundamentales, y esto siempre trato de que lo tengan en cuenta también cuando buscan financiamiento, es el tema del lenguaje. Cuando nosotros presentamos un proyecto o le contamos un proyecto a alguien o una idea, nos tenemos que adaptar al lenguaje del otro. ¿Por qué digo esto? Yo he trabajado mucho con empresas y a las empresas, por ejemplo, lo que les interesa es saber a qué público vamos a llegar, cuánto les va a costar y qué vamos a ofrecer a cambio, digamos. Si nosotros presentamos un proyecto educativo en una universidad, tiene un lenguaje particular y lo que están buscando es algo en particular. Cuando nosotros escribimos un proyecto que nos estamos presentando a un fondo concursable, por ejemplo, o a un subsidio, tengan en cuenta, lo deseable es que en el área de cultura siempre haya gente que viene del sector, pero muchas veces el primer filtro técnico por ahí incluso lo hace alguien que no es del ámbito cultural, con lo cual es sumamente importante que el lenguaje en el cual nosotros escribimos o contamos nuestro proyecto no esté sujeto a interpretación. Siempre el consejo que les doy es que piensen en contarle el proyecto a un nene de 8 años. Un nene de 8 años ya entiende, lo que nosotros tenemos que lograr es explicarlo fácil. Generalmente cuando no lo entiende es porque nosotros no tenemos en claro qué es lo que queremos hacer. Entonces, muy importante que el lenguaje, pues yo lo sé, digamos, yo estudié música clásica, y cuanto más complicado hablábamos, más importantes nos sentíamos, pero nadie nos entendía y quedábamos en nuestro círculo chiquito de los músicos, ¿no? Bien, entonces, muy importante el tema del lenguaje. Otro tema sumamente importante es escribir y hacer los números. Seguramente a muchos de ustedes les pasó
que cuando terminaron de hacer un proyecto, no solamente no les quedó plata, sino que además se dieron cuenta que gastaron un montón de dinero propio y terminan pagando con el sueldo que tienen en otro lado lo que quieren hacer a nivel artístico. Entonces, ojo con eso también. En este sentido, y esto es un tema sumamente importante para que entiendan, porque a veces hay dudas de cómo funciona esto, hay un tema de números que se los voy a poner muy, muy fácil para que lo entiendan, que es el siguiente, y esto después es importante que lo trabajen, que es para entender que es con o sin fin de lucro. Fíjense que yo tengo acá, lo ven en la pantalla, tengo dos flechas. Una es la del dinero, que es la que va para arriba, y otra es la que va horizontal, que es la cantidad. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para, por ejemplo, si soy músico, saber cuántas entradas tengo que vender para pagar todo lo que tengo que pagar y a partir de qué momento estoy ganando plata. Si nosotros no hacemos los números y no escribimos, puede ser cuando vean, vamos a hacer otra de estas encuestitas, la mayoría de la gente no sabe cuánta plata necesita. Todo el mundo quiere hacer el curso de financiamiento y saber dónde conseguir la plata, pero nadie sabe para qué, ni cuánto, ni nada, eso. Si es para comprar, para hacer una inversión, si es para sobrevivir, si es para hacer para un pasaje, si es para... La mayoría ve fondo de financiamiento y allá va. Entonces, lo cual es un peligro porque uno pierde un poco la esencia de los proyectos. ¿Bien? Entonces, lo que voy a volver a probar ahora con el tema de la pantalla compartida, y me dicen, me mandan por audio, porque yo no veo el chat cuando estoy compartiendo la pantalla. Con lo cual, necesito la ayuda de que me avisen. ¿Bien? Ahí voy otra vez con la pantalla compartida. Fíjense, yo siempre doy esto porque hay y esto ahora muchas veces los que trabajan desde el Estado, acá en Ciudad de Buenos Aires pasó que en las bases de lo que es la ley de mecenazgo decía que no se podía cobrar entrada porque eran proyectos sin fin de lucro, lo cual no está bien eso, porque ahora van a saber qué es esto. Entonces, con esto se van a poder también defender cuando ya sea una empresa o alguien venga y les diga, no, pero ustedes no tienen que cobrar porque son sin fin de lucro y además les gusta lo que hacen. Entonces, esto, grábenselo porque es muy importante. Esto se lo pueden pegar arriba de la cama y mirarlo todos los días. Entonces, flecha para arriba es el dinero y flecha para la derecha es la cantidad. Esto lo que va a permitir es como que yo haga un curso y diga, bueno, ¿cuántos inscriptos necesito para que funcione mi inscripción? Por un lado, tengo lo que llamamos los costos fijos. Estos costos fijos son los que yo tengo que pagar sí o sí. Si yo soy músico y tengo que pagar el alquiler del equipo de sonido, tengo que alquilar la sala, tengo que poner un sonidista, tengo que poner a alguien que está en la entrada cobrando las entradas. Los músicos, importante para todos ustedes, su trabajo no es un costo variable, no es algo que si sobra plata y si no sobra plata, no sobra plata. Tienen que ponerle un nombre y apellido y un monto y que eso sea un costo fijo, digamos, al cual, digamos, que tienen que cubrir sí o sí. Los costos fijos, y en el caso, por ejemplo, de ustedes a nivel de vida personal, es el alquiler que tienen que pagar, los servicios que tienen que pagar, si son monotributistas, es todo lo que ustedes tienen que pagar todos los meses, no importa si están trabajando o no. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, porque muchos no podemos salir a trabajar. Por otro lado están lo que llamamos los costos variables. Los costos variables se generan solo cuando yo ya estoy trabajando. Si yo, por ejemplo, doy clases particulares, de lo que sea, o doy clases y tengo que viajar para ir a dar esa clase, ese es un costo variable, porque yo solamente voy a pagar eso cuando ya estoy trabajando y generando ingresos. Los que vendan, por ejemplo, productos, si alguno de ustedes vende productos por internet,
la comisión que les cobran un Mercado Pago, Mercado Libre, etcétera, es un costo variable, porque ustedes solamente lo pagan cuando ya están vendiendo y generando ingresos. Lo mismo, a ver, por ejemplo, ¿qué más puede ser? Yo siempre digo, los costos variables en el caso de nuestras capacitaciones son las medialunas y el café o lo que ofrecemos para los que participan, y el certificado, porque eso tiene que ver con la cantidad de inscriptos que tengo en un curso. Lo bueno de los costos variables, y por eso también muchos centros culturales trabajan a borderó esto del 70-30, es que no corro riesgo, o sea, vamos y vamos, es como una sociedad. Los costos totales son la suma de todo esto. Partimos de los costos fijos que ya tienen nuestro trabajo, etcétera, etcétera, y se suman los costos variables. ¿Cuál es el tema de esto? Al mismo tiempo, el rojo es plata que sale y los ingresos es plata que ingresa, ¿bien? Entonces, y la plata que ingresa generalmente ingresa de cero. ¿Cómo funciona esto de punto de equilibrio con fin de lucro, sin fin de lucro, etcétera? Tenemos la plata que sale, que empieza todos los meses, empezamos con un rojo, digamos, o un proyecto, digamos, tiene costos que hay que pagar sí o sí, que uno de los temas que tenemos en el ámbito artístico y cultural es que no le ponemos un valor a nuestro trabajo, entonces, casi no se pone plata del bolsillo, pero hay un montón de valor ahí involucrado, y por otro lado tenemos los ingresos. Fíjense que hay un punto donde se cruzan las dos líneas, que eso es algo que se llama punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es cuando los ingresos y la plata que entra y la plata que sale está en un punto de equilibrio y no sobra ni falta. Pero lo que es fundamental acá, y que el ámbito cultural y artístico nos lo tenemos que meter en la cabeza, es que eso ya incluye el trabajo de todos. Y no el trabajo autoexplotándonos, sino el trabajo de lo que vale. Si yo tengo que contratar a otra persona para que haga lo que yo tengo que hacer, tiene que estar en los costos para que llegue a ese punto, ¿bien? Entonces, ese punto de equilibrio, cuando yo estoy debajo de ese punto de equilibrio, fíjense que la línea de roja está arriba de la verde, o sea que estamos perdiendo plata, y cuando estamos por arriba del punto de equilibrio, hay sobra plata por arriba de los costos que yo tengo. ¿Cuál es el tema de esto y el famoso tema del punto de equilibrio o no punto de equilibrio? Un proyecto que siempre se habla, una cosa son las personas jurídicas o las organizaciones como una asociación civil o una fundación que, por su forma jurídica no tienen fin de lucro. Todo lo que está por arriba de ese punto de equilibrio y ya pagó el trabajo, digamos, de todos y todos los costos, el alquiler, los servicios, a los artistas, a los que gestionan, etcétera, todo lo que supera ese punto de equilibrio hay que reinvertirlo en los objetivos de esa organización. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando hay fondos concursables y subsidios se habla de proyectos sin fin de lucro y eso se confunde con que no se puede cobrar entrada y que hay que hacer todo gratis. Ojo con eso. En el caso de un proyecto que dice soy un proyecto sin ánimo de lucro, sin tener una personería legal, es lo mismo. Todo lo que supera ese punto de equilibrio no es que lo repartimos y nos vamos de vacaciones, sino que se tiene que reinvertir en los objetivos que planteamos en el proyecto. Entonces, este es el tema del lucro. El lucro no tiene que ver con cobrar mi trabajo, el lucro tiene que ver con, una vez que todos cobramos nuestro trabajo, ¿qué hacemos con la plata que supera ese punto de equilibrio? Entonces, en el caso de ya sea un grupo humano o una persona jurídica como una SRL, una sociedad anónima, lo que supera el punto de equilibrio, si yo no necesito declararme con fin de lucro, automáticamente se entiende. Todo lo que supera ese punto de equilibrio, yo tengo la opción de reinvertirlo en mi empresa, en mi emprendimiento, o repartirlo e irme de vacaciones, ¿bien? ¿Por qué esta explicación? Esta explicación es muy importante porque al momento que ustedes se presenten a fondos concursables, ya sean locales, nacionales o internacionales, una de las cosas que les van a preguntar es si el proyecto de ustedes tiene fin de lucro o no tiene fin de lucro. Entonces, es muy importante que entiendan esto y que lo puedan defender de alguna manera. Espero que se haya entendido esto, si no, cualquier cosa, vuelvan a ver el video.
y va el apuntecito para que lo vean. Pero como repaso, tenemos una línea de costos totales, que es la suma de costos fijos que yo tengo que pagar todos los meses o por proyecto sí o sí, más los costos variables que se generan una vez que yo ya estoy generando ingresos. Y por otro lado, tengo los ingresos totales, que son los que es lo que está ingresando. Uno de los problemas es que la mayoría de los artistas y artesanos y emprendedores no incluyen con un número en sus costos el trabajo, con lo cual ese punto de equilibrio que tienen es una gran mentira, porque es mucho más bajo, es solo lo que tienen que sacar del bolsillo. Ojo con eso, entonces, esto es muy importante para que tengan en claro el tema de con o sin fin de lucro. Vamos a seguir. Esto después se los paso. Fíjense que dice, el punto de equilibrio es no gano ni pierdo, pero ya pagué mi sueldo. El punto de equilibrio no es no tengo que sacar plata de mi bolsillo. El punto de equilibrio es no gano ni pierdo, pero ya pagué el trabajo de todos. Fundamental. Bien, la importancia de los números nos permite hacer un diagnóstico, nos permite tomar decisiones, nos permite planificar y esforzarnos por vender un libro más, una entrada más, etcétera, etcétera, y nos permite decidir a qué tipo de financiamiento podemos aspirar. ¿Por qué esto? Esto tiene que ver con, por ejemplo, en este momento hay muchísimos créditos, por ejemplo, el crédito tasa cero para monotributistas, que lo que tiene bonificado son los intereses, y si yo sé que lo puedo devolver, que pedir ese préstamo es mucho más fácil que presentarse un subsidio, me conviene presentarme a un préstamo. Igual que en el Fondo Nacional de las Artes, que lo que otorgan son préstamos y créditos porque es un banco, digamos. Y nos obliga, esto es fundamental, nos obliga a ser realistas y tener los pies en la tierra. Fíjense que cuando les hice las preguntas estas vamos a pasar esto que lo pueden mirar después. Fíjense que cuando les hice la pregunta de cuánta plata, si sabían si estaban perdiendo plata o no, hay muchos que contestaron que no sabían. Eso es por no estar haciendo los números, lo cual es un peligro. ¿Bien? Vamos a avanzar con financiamiento en sí mismo. Esto que les comentaba de qué es una idea. Fíjense que una idea es una imagen o representación que queda en la mente, o un plan o disposición que se ordena en la fantasía para formar una obra. Fíjense en el caso, por ejemplo, de si uno piensa en escritores o piensa en artistas plásticos o en compositores, es esa instancia previa a plasmar la obra, digamos, es ese estado de alguna manera gaseoso. Y acá una de las cosas que siempre pasa es que me dicen, me robaron la idea. Bueno, háganla y pónganle su identidad para hacer que es muy difícil que alguien que plasme, haga un proyecto igual que ustedes, aunque el origen de la idea sea el mismo. Y fíjense, en el caso del proyecto, que justamente el financiamiento es para proyectos, el proyecto es un conjunto ordenado de recursos y acciones para obtener un propósito definido en un tiempo y un lugar determinado. Esto que suena muy complicado, en realidad un proyecto yo tengo que poder responder qué es lo que quiero hacer, cuándo lo quiero hacer, dónde lo quiero hacer, para qué lo quiero hacer, para quiénes lo quiero hacer, pero tengo que tener todas esas respuestas, ¿bien? Y acá, que es muy divertido, nosotros cuando hacemos cursos presenciales hacemos la prueba y yo me pongo en el rol de mala y empiezo a hacer preguntas. Y muchas veces cuando los proyectos no están muy definidos, empiezan a cambiarlos en función de la cara que yo pongo. Entonces, es como si por la cara que pongo dicen, por acá no es. No, ustedes lo tienen que, con convicción, tienen que tener esas respuestas, ¿bien? Bueno, vamos a lo que vinieron. Siempre les doy esto al principio para que lleguen a la parte buena, pero es muy importante que estos conocimientos ustedes los tomen porque es lo que va a hacer que ustedes sean sostenibles después. Fíjense, financiamiento en sí.
¿de qué estamos hablando cuando hablamos de financiamiento? Hablamos de aportar el dinero necesario para una empresa en el sentido de, puede ser, todos hemos vendido tortas en el último año del colegio para poder hacer un viaje, o hicimos una vaquita para darle una mano a alguien que está en problemas económicos, o hicimos una vaquita para poder viajar a algún lado, o para lo que sea. Es juntar el dinero. Después puede ser de distintas formas. Fíjense que nuestros primeros financiadores siempre fueron nuestros padres, de alguna manera. Mucho o poco, siempre, en la mayoría de los casos, un familiar, o un amigo, o un tío que nos dio una mano para arrancar. Muchas veces también son las parejas, cuando somos artistas, el que tiene el trabajo serio, el que banca las locuras del que es artista, pero siempre de algún lado sale la plata, ¿bien? ¿Cómo financia, cómo ayuda el Estado de alguna manera a financiar el arte y la cultura? Fíjense que yo siempre pongo esto primero porque me parece muy interesante. Piensen también que todo nuestro ámbito cultural y artístico es proveedor. Bien, el micrófono abierto. Entonces, por ejemplo, cuando el Estado arma un festival y contrata a un músico, eso es el Estado contratando a un músico. O si el Estado contrata, no importa si es el municipio, el gobierno nacional, el provincial, por ejemplo, contrata a un artista plástico para que haga murales en una sala de un hospital para el área de niños, por ejemplo. Ese es el consumo directo, digamos, o un músico que trabaja, digamos, en un organismo público de una sinfónica, o el que trabaja como docente, digamos, de alguna manera es como el Estado que nos contrata, ¿bien? ¿Qué es un ingreso genuino eso? Voy a dejar de compartir un momento para ver caras y consultas en el chat. A ver, soy artista y trabajo bien. El trabajo serio me encantó. Bueno, lo del trabajo serio está bueno para esta época, además. Somos profesores de danza independiente, de clase o tipo de proyecto. Bueno, por ejemplo, yo ahora una de las cosas que siempre digo es, no se olviden que el Estado tiene objetivos, digamos, que tiene que ver con el acceso a la cultura, los está formando a ustedes, les está dando herramientas para que puedan mejorar sus proyectos. El Estado también tiene infraestructura, invierte en infraestructura para que haya un espacio donde se encuentran los artistas y el público. Después de haber lo que llamamos, ahora vamos a ver, por un lado está esto de la contratación directa y ahora llegamos, la mayoría en lo que piensa, digamos, porque nos formatearon así en el ámbito cultural, es en los subsidios. Los subsidios generalmente... Totalmente. Yo digo lo del trabajo serio, me automolesto, ¿eh? Para mí, ser artista o trabajador del arte es justamente un trabajo serio y creo que a todos nos falta hacernos cargo y cobrar lo que corresponde. Que valga la aclaración. Lo digo como una autocrítica para nosotros, ¿eh? De hecho, mi trabajo justamente consiste en que dejen sus trabajos que no tienen que ver con lo que les gusta y lo que los apasiona, digamos, para que puedan dedicarse 100% a esto. Pero para eso tienen que cobrar lo que corresponde, para poder vivir de lo que les gusta, ¿bien? Y de lo que eligieron de alguna manera. Nadie cuestiona si va al supermercado y tiene que pagar 1 litro de leche, nadie cuestiona pagar eso y nadie se le ocurre llevarse la leche sin pagar. Ahora, el garroneo de las entradas, porque soy tu amigo, déjame pasar, nadie, o sea, está naturalizado totalmente. O no me regalás este cuadro, porque si a vos te gusta pintar. ¿Se entiende? Aunque nos haya llevado 20 años y una inversión enorme y me cueste el instrumento, me cueste el equipamiento, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas, yo lo digo, lo del trabajo serio, justamente para hacernos reaccionar, y lo que les decía con el tema de los números y de poner en
en los costos nuestro trabajo, tiene que ver con eso, ponernos el sueldo que corresponde para ese trabajo. Vuelvo a lo que estaba antes, las medidas desde el Estado para apoyar el arte y la cultura. Esto es, lo digo, para el arte y la cultura como hay para lo que son los empresarios nunca quieren pagar. Yo les daría un curso de eso, miren. Es una de las cosas que más me divierte negociar con empresarios. Bueno, pero ahí lo que hay que saber es qué es lo que le interesa al empresario. Tuve una vez, les voy a contar una porque realmente tuve una alumna que se había filmado, ¿se acuerdan cuando recién salían las cámaras digitales chiquititas? Las que eran, las digitales, las primeras digitales, cuando los teléfonos todavía grababan mal. Entonces, nos contó que había grabado con una cámara Nikon, había grabado todo un largometraje. Digamos, cuando eso no era todavía no pasaba. Y en ese momento dijo, me falta solamente, no sé, en ese momento eran 2.000 pesos para terminar la edición, digamos. Y entonces le digo, bueno, ¿por qué no vas a Nikon a pedirle lo que te falta? Porque no hay ninguna publicidad mejor que poder, digamos, mostrar de alguna manera lo que se puede hacer con esa cámara. Ahora, ¿qué iba a hacer ella? Iba a pedirle a la empresa los 2 mangos que le faltaban para terminar de editar y no el año que le había llevado editar ese video, ¿se entiende? Entonces, ahí es donde uno tiene que cambiar un poco la ficha. Bueno, voy a avanzar con el tema de lo que es las medidas desde el Estado para que puedan ver un poco la lógica. Ahí vamos. Lo que ustedes conocen por, a ver, ahí vamos. Fíjense, bueno, tenemos el subsidio directo. Bien, acá vamos. Medidas gubernamentales. Fíjense, este es el machete que ustedes se tienen que anotar. ¿Por qué? Porque de alguna manera los proyectos que financia el Estado tienen que ver como una extensión de lo que donde el Estado no está pudiendo llegar. Por ejemplo, en teoría todos deberíamos poder acceder a poder estudiar música en un lugar público sin tener que estar viajando 500 kilómetros, por ejemplo. Entonces, estos son los paraguas de las políticas culturales y el machete que se tienen que anotar para la presentación de proyectos. Fíjense que es la promoción de la identidad cultural, y la identidad cultural tiene que ver con el idioma, la gastronomía, la música, con la forma en que se vive, con un montón de cuestiones. Por otro lado, el estímulo de la diversidad cultural, que justamente la cultura muestra eso, la convergencia de un montón de cosas. El fomento de la creatividad y de la participación. Fíjense que acá tienen, por un lado, lo que es el fomento de lo que son los creadores, digamos, en el caso de ustedes, y la participación del público. Entonces, ahí es donde se juntan, por ejemplo, los espacios que son del Estado, son el lugar donde se juntan los artistas y los que van a acceder a ese arte o cultura. En el caso, por ejemplo, de las ferias, pasa lo mismo. Es un lugar donde uno puede vender de alguna manera o mostrarse y puede acceder el que quiere comprar algo. Y obviamente, como base de todo, el bien común y el acceso a la cultura como una cuestión de bienestar. Y esto, que es el paraguas, se desglosa en estas otras líneas. Van a ver que cuando hay fondos concursables, acá dice para proyectos musicales, pero es para todos. Cuando hay fondos concursables, generalmente hay líneas. Fíjense que tiene que ver con desarrollo, promoción y difusión cultural. Esto es un paraguas sumamente amplio. La preservación y difusión del patrimonio. Esto otra vez, como les decía, el patrimonio puede ser desde un tejido, una artesanía. Yo estuve en Salta y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención fue la cantidad de lugares donde se vendían cosas que claramente no estaban hechos en la provincia, sino que venían, les diría que hasta de China, pero que es todo un tema porque pasa en muchos lugares. Entonces,
el mantener ese patrimonio, el pasarlo a la generación que sigue, el difundir esa identidad por medio del patrimonio, que puede ser gastronómico, desde la artesanía, desde la música, desde la forma, desde un montón de cuestiones, tiene que ver con eso, preservación y difusión del patrimonio, desarrollo e integración comunitaria. Esto también es sumamente importante, y fíjense que son líneas muy amplias: el estímulo de la diversidad, la promoción de la identidad cultural, el fomento de la creación y de la participación, la promoción de las industrias culturales. Esto tiene que ver con lo que es la industria audiovisual, la industria de la música, lo que es replicable, digamos, las editoriales, etcétera, etcétera. Cultura y nuevas tecnologías, creatividad e innovación. Entonces, tienen que ver siempre en qué líneas encaja lo que ustedes tienen para presentar. Y no se presenten, porque la primera evaluación cuando hay una convocatoria es técnica, es si no coincide los objetivos del proyecto que presentan con la línea a la que se presentan, automáticamente los van a descartar por una cuestión técnica. Ojo con eso, aunque el proyecto esté espectacular. Bien, y acá pasamos a otro tema. Esto es lo que les decía, bueno, el consumo directo, que es la contratación directa del Estado. Por otro lado tienen el subsidio directo. El subsidio directo es lo que en el ámbito cultural y artístico más conocemos, que es, hay una convocatoria, tengo que presentar un proyecto con un presupuesto, me dan la plata, que no la tengo que devolver, pero tengo que ejecutar el proyecto que presenté. ¿Bien? ¿Qué hace el Estado con esto? Es, de alguna manera, es como una extensión del Estado en el sentido de que se financian proyectos que promueven, ya sean artistas jóvenes, o la identidad cultural, o el acceso a la cultura, o el desarrollo de cierto sector. Entonces, el subsidio directo puede haber una convocatoria, se entrega un dinero para hacer un proyecto. No hay que devolverlo, pero sí tengo que ejecutar ese proyecto y mostrar que se hizo de alguna manera. Y cuanto a más gente acceda, mejor, por supuesto. El subsidio indirecto, que es el que muchos no conocen o no lo palpan en el aire, es, por ejemplo, el caso de los créditos a tasa cero, que de alguna manera lo que yo no estoy pagando es el interés. O cuando hay una exención impositiva, en el caso de las fundaciones y asociaciones civiles, cuando hay una exención impositiva, y en el subsidio indirecto, de alguna manera, lo que ocurre es que el Estado deja de percibir ya ciertos impuestos o financia estas tasas para beneficiar a ciertos sectores. Entonces, ojo, que uno a veces no lo ve, pero si uno puede sacar un crédito a tasa cero en este contexto que cualquier banco cobra una tasa altísima, eso es porque el Estado está poniendo plata para que yo no tenga que pagar esa tasa. Y en el caso de los proyectos culturales y artísticos, hay 12 meses de gracia, digamos, esa información se las voy a pasar también con el material. Si ustedes sacan este crédito a tasa cero, tienen 12 meses de gracia, o sea que si lo sacan ahora, recién empiezan a pagar en octubre del 2021 en 12 cuotas fijas, digamos. No hay intereses y en un año recién lo empiezan a pagar. Con lo cual, eso es de alguna forma un subsidio indirecto porque el Estado está cubriendo una parte de lo que tendríamos que pagar si no. Y por otro lado está lo que es la inversión en infraestructura. Esos son los espacios, ya sea para que pueda ocurrir el teatro, para que haya una galería de arte, para que haya una muestra de artesanías, para que haya un mercado de artesanías, etcétera, etcétera. Disculpa, ¿te puedo hacer una consulta por los créditos a tasa cero? Sí, dime. Yo averigüé para sacar los créditos de cultura a tasa cero. ¿Sí? Y te piden que seas monotributista. Yo no era monotributista, pero hablando con un contador me dijo que tenía un cliente que se hizo monotributista hace un mes más o menos para sacar ese crédito, pero todavía no se lo habían habilitado. Claro. Entonces averigüé un poco más. Sí. Y en las bases y condiciones de la Nación decía que podían acceder al crédito los que estaban a partir desde antes de abril.
¿entendés? O sea, Claro. si yo me quiero hacer monotributista ahora para sacar ese crédito, No es es posible. imposible. No, por eso hay otras herramientas. Estas son las cosas por las que vale la pena. A ver, voy a decir dos cosas para los monotributistas. Yo siempre hincho mucho a mis alumnos que se den de alta, aunque sea en la categoría más baja, porque generan un antecedente, digamos. Y ahí incluso se pueden dar de alta en lo que es el monotributo social, que es mucho más bajo, y en el caso que ustedes tengan un trabajo fijo, un trabajo donde hay un empleador que paga cargas sociales, ya sea en el Estado o en una empresa, el monotributo pagan una sola parte. Yo estoy de acuerdo, ahí estoy viendo, el crédito es un chiste y hace años soy monotributista y la cantidad no alcanza, estoy de acuerdo. Quiero decir algo también, estamos en un contexto muy particular a nivel país y a nivel global, o sea, este desastre que ocurrió no se lo esperaba a nadie, y están todos saliendo a tratar de resolver como se pueda. A veces no se les ocurren más ideas de las que estamos viendo, pero es como una situación muy de emergencia. Con lo cual, hay un montón, eso. Después por eso también sacaron estas becas desde el Fondo Nacional de las Artes, sacaron distintas herramientas, o bueno, salen cosas a nivel local, porque sabemos, y es una falla muy grande, que nuestro sector es muy informal. ¿Bien? Entonces, una de las razones que creo, digamos, como autocrítica de nuestro sector, es que creo que no salieron más herramientas para nuestro sector porque es muy probable que solamente el 20% esté formalizado, entonces no hay estadísticas de decir, hay estas miles de personas en el ámbito cultural y artístico y necesitamos poner más plata ahí. Porque estamos informal, no hay, por eso el registro que están haciendo, por ejemplo, ahora en Salta, es muy importante para tener claro, hay que empezar a formalizar porque si no, no hay forma de defender de buscar ese apoyo. Una observación. Sí. Cuando vos te registrás para monotributista, ni siquiera existe la categoría de artista. No. Pero eso nos tenemos que hacer cargo de salir a buscar, son servicios profesionales. Ok. En la categoría que estamos son servicios profesionales. Una de las cosas que podríamos hacer antes de que termine esta situación de pandemia es lograr que nos pongan una categoría en el monotributo. Sería excelente. Porque exacto, además, sería bueno una categoría de monotributo social cultural, por ejemplo. Creo que sería un golazo para quien lo sugiera, quien lo lleve adelante y lo logre. Porque esa es una forma además de decir, hola, somos X cantidad y en realidad estamos mezclados estamos mezclados como en una enorme bola de los que brindan servicios, y todo el mundo brinda servicios. Acá me dice Pablo, dice, accedí a un crédito a tasa cero, pero aparentemente tenemos que empezar a pagar en 6 meses. Claro, accedí a él antes, claro, lo que pasó, el tema de los créditos tasa cero a partir de los 12 meses para cultura salió mucho más tarde, salió como 3 meses más tarde que el primero, digamos, y en el primero, digamos, el normal para todo el mundo es que uno empieza a pagar en 6 meses. El que salió en la segunda vuelta es a partir de los 12. Ahí lo que podrías ver, Pablo, es ver si no se puede, habría que ver con AFIP si no lo podés modificar a eso de los 12 meses. Pero el tema fue que Cultura salió como 3 o 4 meses más tarde. Entonces, dice acá, claro, yo pinté para Movistar y Carrefour y me pagaron como gastos varios. No querían factura. Mirá. Bueno, veamos, esto puede salir un monotributo social cultural. Para mí es fundamental que eso ocurra porque es la única forma de salir a defender que somos un montón de gente trabajando y que hacemos circular plata además. O sea, no es que vivimos del aire y generamos aire y cosas gaseosas, digamos. Genera un montón de movimiento. Hacemos ganar especialmente a los que venden bebidas alcohólicas, los que estamos en la parte de música, teatro, etcétera. Entonces, podríamos seguir con ese tema.
y esto, fíjense que lo importante, les cuento a nivel anécdota, yo aparte de, a mí me gusta mucho lo comercial, estoy trabajando en una pyme, y todas estas ayudas, cuando uno tiene los papeles en orden, están saliendo automáticamente. Si uno tiene los papeles al día, etcétera, uno de los problemas que tenemos es que nosotros estamos de manera tan informal, que no hay, digamos, de hecho el Estado, además de que muchas veces no conocen lo suficiente el sector, para mí, por ejemplo, es lo que está pasando a nivel nacional, es una humilde opinión, digamos, que no conocen suficiente el sector y los problemas del sector como para ofrecer soluciones más incisivas a fondo, pero eso tiene que ver también con que no hay estadísticas por tanta informalidad. Si nosotros estuviéramos formales y hay un monotributo cultural, por ejemplo, se agarra por la FIP y se dice, hay toda esta gente registrada como monotributo cultural que se quedó sin ingresos, que no está facturando nada. Pero si estamos todos en modo en negro, en modo chiquitito, es muy difícil defender eso. Y toda esta plata para los subsidios, de alguna manera, sale de ahí. O sea, entonces es complejo porque no se puede decir hay tanta gente que se quedó sin ingresos pues no puede salir de la casa a trabajar. Entonces es muy, muy complicado. O sea que podríamos salir a armar esto me parece súper importante que haya un monotributo social cultural, porque también en este momento, por ejemplo, digamos, una medida de política pública sería, bueno, los que están en el ámbito cultura que realmente tienen que salir a trabajar, que no es que pueden trabajar desde la casa, o algunos sí, pero muy pocos, es si no facturan que estén exentos de pagar la cuota del monotributo. Es muy sencillo, digamos. Perdón, una consulta, ¿puede ser? Sí. Y con el asunto de las personas discapacitadas, que tenemos un grupo, ¿qué beneficio habría o algo por el estilo? No sé. Ahí hay que ver, eso también hay que ver bien lo que hay también ya sea desde el ANSES, tengan en cuenta esto para todos. Puede ser algún tema que puede tener que ver con discapacidad, o algún otro tema, digamos, que no dejen de buscar también financiamiento en otros organismos, porque cultura generalmente es donde menos plata hay, y a veces hay más en salud o en desarrollo social o en alguna fundación incluso. Ahí lo que se puede buscar un poco es por ahí en otra área. Pero sí están, digamos, ahí como todavía para mí una nebulosa digo, este registro, por ejemplo, que están haciendo en Salta, es fundamental para tener un diagnóstico. Y ahí van a saltar estas problemáticas como puntuales también. Yo lo que les voy a dejar después, porque es muy difícil ahora tratar los casos puntuales, yo les voy a dejar mi mail, ténganme mucha paciencia. Después me arrepiento de estas cosas un poquito, pero les dejo mi mail. Y en la medida que puedo les voy buscando y ayudando con lo que hay. Y sí, ¿bien? No, por favor. Yo sé que es una situación en este momento en particular, más allá del financiamiento, que siempre estamos en el ámbito cultural y artístico preocupados y ocupados. Esta es una situación muy particular y crítica para todos, o sea, nos tocó a todos transversal, y no hay que olvidarse eso, no es que solo el sector cultural y artístico está al horno con papas, sino que estamos todos muy, muy complicados, y hay que ver con la plata que hay y las herramientas que hay, cómo tratar de equilibrar eso, pero no somos una excepción, o sea, hay muchísima gente. Ustedes, yo creo que de alguna manera por ahí hasta es un poquito más fácil. Acá en la Ciudad de Buenos Aires el tema de los controles se puso muy bravo, y yo he tenido gente que conozco que salió a trabajar porque si no, no podía pagar la olla de alguna manera, y salían en bicicleta porque transporte público no podían usar, y se iban con todas sus cosas de albañil, todas sus cosas de pintura, y por ahí hasta dormían debajo de un techito acá para no volver a salir de la capital porque no los volvían a dejar entrar. Entonces es una situación muy angustiante de alguna manera, y la situación del trabajo en negro está transversal en todo el país. Entonces, ojo les voy a pasar ahora el mail para que después no me olvide, no se distraigan con esto porque después se los paso otra vez.
Pero para las preguntas puntuales, así no nos entretenemos con eso, ahí lo tienen. Cecilia. Sí. Mira, yo volviendo a lo que habías contado del punto de equilibrio y todo eso, creo que hay un problema que hay que tener en cuenta también. Cuando vos analizás tu punto de equilibrio, nosotros, a veces el Estado se constituye en competencia y desleal, porque ellos no pagan teatro, no pagan algún tipo de impuesto, tienen una estructura, por ejemplo, para atraer artistas que incluye hotelería, comida. Estoy hablando del caso de las producciones, cuando uno hace producciones que quiere hacerlas en teatros, sí. Los costos son altísimos. Acá, si vos hablas de Tucumán tiene el único teatro que te cobra el 20% de los ingresos, todo lo demás cobran el 10%. Y solamente se lo dan para números consagrados o números masivos, y cuando el Estado subsidia también eso, ¿no? Porque al Estado muchas veces le sirve tener teatros llenos con artistas consagrados y no encontramos sala ni encontramos ese apoyo. El Estado se constituye en una competencia para nosotros y desleal encima, ¿no? Sí. Es todo un tema porque está toda la historia de la gratuidad, digamos, porque acá hay como una tensión de alguna manera. Por un lado, el Estado tiene que lograr que todos los que puedan accedan de alguna manera a la cultura, y hay mucha gente que no lo puede pagar o no está dispuesta a pagar, y por otro lado pasa esto de la competencia desleal. Acá pasó con el CCK, digamos, porque de repente había una cantidad había las mismas obras de teatro, del teatro independiente, que de repente entraban en un ciclo en el centro cultural que era gratis, y se armaba un tremendo problema. Ahí hay que ver localmente de lograr políticas públicas que logren un equilibrio, y empezar, yo insisto mucho con tratar de empezar a trabajar con empresas. Es complejo, y porque hay que educar a las empresas también para que entiendan cómo eso de alguna manera se beneficia. El otro día hablábamos un poco por eso insisto con los ingresos genuinos. Si uno, por ejemplo, uno de los problemas que tienen hoy las empresas que tienen a sus empleados trabajando en la casa es que en la casa están los niños a los gritos que no dejan trabajar a los padres. Entonces, por ejemplo, una propuesta que sale completamente de la estructura que solemos tener es ir a una empresa que tiene ese problema y decirle: yo te entretengo a los chicos, te hago teatro, te hago títeres, te hago una tarde de cuentos a la hora que vos tenés que tener la reunión con todos tus empleados. Pero es salir de la lógica nuestra. Yo creo que uno de los problemas más grandes que hay en este momento es que todo el mundo trata de volver su proyecto a algo digital, y a veces no se puede. En lugar de decir, bueno, ¿qué nuevos problemas trajo esta pandemia? Uno de los problemas es ese: la gente trabajando en la casa con los niños volviéndolos locos, y uno como padre dice: no quiero que esté mirando cualquier cosa, prefiero que estén mirando una cosa cultural. Pero ahí hay que animarse a ir a por las empresas y a hacerles entender que para las empresas son 2 mangos lo que sale, lo que nosotros hacemos, más allá de la autoexplotación. Para una empresa pagar un ciclo de entretenimiento para los chicos que están en la casa, no incide en la economía de la empresa. ¿Bien? O sea, yo trabajo en una pyme también y no incide, digamos, no tiene... y lo que hay que hacer es armar la propuesta en lenguaje... No, irse del país no, yo me fui del país y volví. Tratemos de cambiarlo el país. Se los digo de verdad, afuera voy a decir algo horrible, pero afuera están tan resueltas las cosas que es un embole en muchos lugares. Es tremendo lo que les estoy diciendo, pero acá a nivel cultural, especialmente cuando hay crisis, estalla todo, está bueno. O sea, el tema es nosotros lograr cambiar las cosas para los que vienen después. Uno puede ser el monotributo cultural. Con eso ya empezamos a cambiar un poco las cosas.
yo voy a seguir un poquito y después, si les parece, volvemos con la interacción, porque me parece que esto es muy interesante y podemos armar otra charla, porque creo que de acá salen las ideas para generar cosas, pero eso, tenemos que lograr una interacción entre el sector privado con fin de lucro, que es la empresa, entre el Estado, ya sea nacional, municipal, provincial, entre las organizaciones sin ánimo de lucro que pueden funcionar como nexo y reguladores de esas cosas, pues son los que garantizan que las cosas se hagan bien y no haya cosas raras, y el sector artístico y cultural, o sea, si no logramos convivir todos esos grupos y armar, dejar de lado con la empresa no se puede trabajar, o en el Estado está todo arreglado con 3 o 4, o lo que fuera, no vamos a salir de este bolonqui que tenemos. Entonces, es fundamental tener estas charlas que se dan en estas instancias. Yo, de mil amores, me gustaría estar allá y poder hacer esto con ustedes con un mate, porque así se hacen estas cosas. Pero es importante que ustedes también se junten y vean a ver qué se puede hacer. Pero la convivencia como sociedad, estamos todos esos ingredientes, y hablar y decir, bueno, esta cuestión de la competencia desleal es un problema grave, y por ahí lo que se puede lograr es que haya un cupo de entradas garantizada por el Estado en que va a gente que normalmente no puede acceder a espectáculos o lo que fuera. Pero hay que armar un mecanismo y proponer cosas y soluciones. Y a veces eso para el Estado es mucho más fácil, digamos, si por ahí nosotros vemos soluciones que el Estado se le están yendo porque se está prendiendo fuego todo de alguna manera. Pensar nosotros a ver qué cosas se nos ocurren para resolver. Como este tema de insistir con el tema del monotributo social, o decir, bueno, a ver, ¿qué me ayudaría en este momento? ¿Se puede hacer una especie de contratación para adelante? Los restaurantes están sobreviviendo así, algunos con vales o con cosas de venta hacia adelante cuando se pueda volver a ejercer. Yo voy a avanzar un poquito con a Miguel. 2 minutos de robo. Sí. Solamente era para aclarar ahí que estaba leyendo un poco en el chat. El plan de reactivación que nosotros propusimos y presentamos de la Secretaría de Cultura plantea financiar proyectos, pero también plantea ayudas directas, digamos, sin proyectos, simplemente a través de este registro que propusimos hace meses atrás. El registro sigue abierto en este momento y vamos a hacer un corte el día 9 de octubre, o sea, tenemos 2 días más todavía que está abierto y se pueden anotar todos, porque también necesariamente necesitamos ver un plazo para empezar a entregar los fondos y a articular las ayudas. Las convocatorias son todos los lunes, vamos a abrir una línea por semana, o sea que tenemos artes escénicas, por ejemplo, el lunes de la semana que viene, después se abre el siguiente para artesanos, para escritores, para audiovisuales, hay líneas para técnicos también, y son ayudas concretas, pero también hay una línea que es para proyectos nuevos. Quería aclarar eso, y la información va a salir cada viernes a su vez, o sea que esté el fin de semana disponible, y las convocatorias duran un mes. Eso los invito a entrar a la página, pero bueno, era para responder un poco la pregunta. No, es fundamental. Y aprovechen el equipo que hay en Salta para comunicarse directamente. Bueno, el tema de las deudas y las moratorias, bueno, eso es, a ver, vuelvo un poco sobre lo de antes, ahí estoy viendo lo que están preguntando en el chat. Tienen que escribir los números y tener una noción real de cuál es la situación. Y elegir, voy a decir una barbaridad, pero en este momento hay que elegir qué se paga y no se paga. Y después se ve qué se patea para adelante. ¿Bien? Voy a seguir un poquito con la presentación, así les quiero dar los tips para que ganen los fondos concursables, pues me parece que es fundamental que tengan esa información. Voy a avanzar un poquito, ahí vamos. Ahí vamos, compartir. Bueno, fíjense, acá tenemos qué tipo de fondos, porque preséntense, me parece fundamental que se presenten a esta oportunidad que presenta la provincia y que se registren, porque este registro tiene justamente que ver con tener las herramientas para hacer un diagnóstico, y aprovechen que es un fondo interesante para presentarse.
Esto para que sepan también cuando se presentan a otros fondos, los tipos que hay. Por ejemplo, fondos y subsidios tienen esta lógica que les decía, bueno, es un dinero que se entrega, que no hay que devolver, que puede ser en este momento, hay algunos de subsistencia, digamos, o pueden ser para desarrollar un proyecto. Después hay concursos y premios que ahí gana el mejor, digamos. El Fondo Nacional de las Artes por ahí tiene un concurso de composición o tiene un concurso de escritura o etcétera, y es una cuestión de mérito de alguna manera. Después hay programas. Fíjense, por ejemplo, que en el caso de Salta, este programa, esto de reactivación es un programa, porque incluye capacitaciones, hay financiamiento. Estoy segura, por lo que conozco a los que son parte del equipo, que si ustedes tienen alguna pregunta técnica, se los van a responder. Pero un programa es algo más amplio, es algo que no es solamente plata o solamente capacitación, sino que es como buscar una solución integral de alguna manera. Después tienen lo que son becas y ayudas. Generalmente cuando ustedes ven que hay becas y ayudas en una fundación o en un fondo, o en un organismo o lo que fuera, generalmente tiene que ver con formación, que puede incluir también la manutención, digamos. Ahora estamos todos confinados a nuestros lugares de residencia, pero generalmente hay becas y ayudas que también incluyen pasajes, alojamiento, lo que uno necesita para comer, etc. Esto para que sepan cuando buscan fondos, en función de lo que necesitan, que sepan a dónde ir a buscar. Después está lo que es cooperación internacional. Muy importante, sobre todo para los que quieren hacer algo que tenga que ver por ahí con otros países o busquen algún financiamiento puntual de que puede tener que ver con desarrollo, con patrimonio. Lo interesante de cooperación internacional es que esos fondos generalmente son en divisas, que lamentablemente nuestro peso que cada tanto se va al tacho, digamos, y comprar un pasaje que por ahí en 5 meses no es lo mismo que ahora. Entonces estos proyectos de cooperación son interesantes para esas cosas. De hecho, en la información que después se van a poder descargar, hay unos fondos que se llaman Iberescena, Ibermúsicas, Iberrutas, etcétera, que es iberoamericano y son fondos que pueden ser, generalmente son en euros o en dólares. Entonces, eso también puede llegar a tener otra proyección. Después tienen los créditos, que en el caso de los créditos y préstamos hay distintos. En este momento el crédito, digamos, más caro es si uno va a un banco, con el interés normal, que es un despropósito, es igual que cuando uno usa la tarjeta de crédito. Después hay créditos y préstamos que pueden ser a tasa cero o tasa subsidiada, que tasa subsidiada significa que uno paga una tasa de interés mucho más baja de la que cobra un banco. En el caso, por ejemplo, de las pymes, la tasa es del 24%, cuando por ahí en un banco ahora debe estar, no sé, un 40 y pico, en un 50%. Y después, por ejemplo, están los créditos a tasa cero, como les contaba esto, en el caso de monotributo, o lo que puede ser alguna cuestión local. El Fondo Nacional de las Artes, que es un banco para las artes, también tiene créditos y préstamos a tasas muy reducidas. Creo que de hecho en su carta de creación habla de que esas tasas son el 50% de lo que son las tasas del Banco Nación, con lo cual el Banco Nación siempre tiene las mejores tasas, y esto garantiza, es una política pública, porque se sabe que el ámbito cultural tiene por ahí mayor dificultad de pagar esos intereses. Y después existen, digamos, para los que tienen, que ahí vi algunos que tienen equipamiento de música atrás y por ahí tienen o audiovisual, los que tienen, por ejemplo, alguna productora o los que tienen, o que tienen un pequeño sello discográfico, hay unos créditos que se llaman préstamos, que se llaman préstamos de honor, que son justamente para gente como nosotros, que por ahí podemos devolver la plata, pero si nos va mal, no es que nos van a imputar deuda. Esto yo les voy a pasar después. Esto está en producción en el Ministerio de Producción, digamos, en lo que es el área de producción de Nación, y se llaman, y lo pueden, si ustedes buscan en Google en algún momento, pueden buscar préstamos de honor.
Eso lo que significa es lo mismo, hay universidades que tienen eso, que está el préstamo y la intención es devolverlo, pero si no lo puedo devolver, nadie me va a venir a perseguir. Entonces, está bueno eso, sobre todo para los que tienen pequeños emprendimientos. Y después, acá dice apoyo técnico, que son pymes, pero el apoyo técnico también puede ser justamente desde, por ejemplo, desde el área de cultura de Salta, si alguien les ayuda a armar la carpeta, les da una mano para armar la carpeta. Esta capacitación, de alguna manera, es un apoyo técnico para que ustedes puedan, se les facilite un poco la búsqueda. Entonces, es muy importante que estos tipos de fondos o financiamientos sepan un poco qué es qué para saber en función de lo que necesitan qué es lo que van a buscar. Si lo van a poder devolver, no lo van a poder devolver, si es para un proyecto o es para estudiar o es para algo que quieren hacer con, por ejemplo, con Chile o lo quieren hacer con Bolivia, que están más o menos cerca y puede ser algo de cooperación. Entonces, es muy importante que ustedes sepan qué tipos hay. Por otro lado, está la cuestión territorial. Ahora estuvimos hablando mucho del tema del monotributo. Todos estos fondos salen de algún lado, digamos, no es que los billetes crecen de los árboles, sino que todos estos fondos se arman de alguna manera con los impuestos que pagan empresas, que pagamos todos. Acá hay, digamos, aunque ustedes no estén formales en monotributo, cada vez que ustedes compran algo, están pagando IVA, por ejemplo, con lo cual, aunque estén informales, están pagando impuestos constantemente. Entonces, el financiamiento también puede ser territorial, puede ser de un municipio, puede ser de una provincia, puede ser a nivel nacional. Les doy un ejemplo. Bueno, este plan de reactivación es para la provincia de Salta. Hay fondos, por ejemplo, que son para la ciudad de Buenos Aires y la condición es que lo desarrollen personas que viven en la ciudad de Buenos Aires, que tengan el domicilio fiscal en la ciudad de Buenos Aires, o que el proyecto se desarrolle en la ciudad de Buenos Aires. Tiro una idea así que cualquier cosa. Si ustedes, por ejemplo, el día de mañana arman una muestra o una feria o un ciclo de cine que se pusieron todos de acuerdo y lo hacen en la ciudad de Buenos Aires, por ahí empieza la posibilidad de que se financie desde acá, porque se van a beneficiar los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que hay que ver siempre es esta cuestión territorial de tanto el que se presenta, que es el caso del artista, o de la fundación o de la empresa, y quién se va a ver beneficiado por ese subsidio. Entonces, ojo, porque puede ser por una cuestión de dónde tengo el domicilio, pero también puede ser por una cuestión de quién se ve beneficiado, y ahí está bueno ese juego. Fíjense, después están los regionales, todos estos IBER son regionales, pues son para los países que integran Iberoamérica, y después están los internacionales, que básicamente se puede presentar cualquiera. Una de las ventajas que tenemos, que hay que aprovecharlas, Argentina tiene de alguna manera, y les diría que Salta tiene más posibilidades que Capital o que Santa Fe o que Córdoba. Hay muchos fondos internacionales que tienen que ver con desarrollo, que tienen que ver con patrimonio, y nos ven como, somos para esas organizaciones que por ahí funcionan en Europa o en Estados Unidos, el financiar un proyecto en la Argentina les resulta sumamente interesante. Voy a avanzar. Fíjense, acá tienen un par de ejemplos. Los regionales internacionales puede ser Cooperación Iberoamericana, locales, por ejemplo, para Salta, digamos, el Fondo de Ayuda Cultural, o el que ya cerró, el Fondo Ciudadano, que fue la convocatoria extraordinaria. A nivel nacional, fíjense que está el Fondo Nacional de las Artes, que es un banco, y están todos estos organismos descentralizados que son el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música. Hay un montón de organismos descentralizados de alguna manera que financian. Y ojo, porque no miren solamente lo que hay en cultura, porque hay en producción, hay en desarrollo social, hay un montón de
otros organismos que no necesariamente son cultura, donde hay un montón de fondos transversales, especialmente en este momento donde en muchos casos el financiamiento que se necesita es para subsistir y no para desarrollar un proyecto. Entonces no dejen de mirar en otros organismos. Yo les voy a armar un poco más desarrollado eso, pero busquen también en otros lados. Fíjense, bueno, acá justamente viene organismos de cultura, desarrollo económico, salud, educación. Bueno, educación, por ejemplo, fundamental porque muchísimos de los que trabajamos en cultura somos educadores también, ya sea de artes plásticas o a nivel conservatorio o universidad, o que damos cursos para el que quiere desarrollar por cuestión de recreación alguna actividad cultural y artística. Los organismos de trabajo, ahí les voy a pasar un link porque ahí hay unas cosas nuevas que de hecho cuando uno está buscando trabajo o está en una situación como esta, hay unos pequeños subsidios para subsistencia de 3 meses y no están nada mal, les voy a buscar eso, pero entren a las páginas de los organismos públicos porque está en todos lados detallada esa información. En este momento hay muchos recursos puestos a esta situación de emergencia que hay en este momento. Desarrollo social, cooperación internacional y turismo. Una de las cosas que hay que lograr es que nuestra área se vincule un poco más con lo que es turismo, porque ahí ni hablar salta, o sea, la mezcla de lo cultural, patrimonial y lo artístico es una maravilla, y ahí pueden entrar en el medio los que hacen producción audiovisual para comunicarlo, los diseñadores, los ilustradores, y es apuntar todos a un mismo objetivo. Temas importantes a considerar cuando se presentan a un fondo o a un préstamo o cualquiera de los tipos que les conté antes. Cuando ustedes se presenten a un fondo van a tener que ver si es un fondo o un subsidio para personas físicas o personas jurídicas. Puede ser que sea para ambas, pero los montos van a ser distintos. ¿Qué pasa en estos casos? Personas físicas, que son ahora lo llaman personas humanas, hay menores requisitos, pero también los montos son más chicos. Y esto de mayor libertad de acción o regidos por estatutos tiene que ver con que todas las personas jurídicas, no importa si es con o sin fin de lucro, cuando se crean, tienen un objeto social. O sea, tienen en sus estatutos de creación, dice para qué se crea esa, por ejemplo, nosotros funcionamos en la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y básicamente entra todo. Pero si yo quiero presentar un proyecto, por ejemplo, desde esta fundación para un proyecto de minería, por ejemplo, me van a decir, no, en los estatutos no está contemplado ese tema. Entonces, las personas jurídicas, cuando se presentan a un fondo concursable y tienen que presentar sus estatutos, tiene que estar en coherencia los objetivos que están en esos estatutos con el proyecto que van a desarrollar, si no, no se los van a aprobar. Para todos los que tengan personas jurídicas, ya sea con o sin ánimo de lucro, que estén escuchando en este momento, es fundamental que tengan todos sus papeles al día, el tema de las autoridades, el tema de los libros, etcétera, porque se los van a pedir al momento de presentarse y por ahí se pierden una oportunidad de financiamiento por no tener los papeles al día. Es un buen momento para hacer esas cosas que uno tiene tiempo. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Esto es lo que yo les comentaba de otras fuentes de financiamiento. Esto lo van a tener todo, así que lo pueden mirar con tranquilidad, lo que hay en el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, esto tómenlo con pinzas porque ya no sé qué sigue siendo ministerio y qué pasó a ser secretaría, pero siguen existiendo estos entes. Después hay, para el tema de software, para innovación y diseño. Busquen todas las opciones porque hay. Fíjense que acá dice destinatarios, editorial, música, audiovisual, diseño, arte y artesanías, pero depende otra vez también si son empresas, si son personas, etcétera, etcétera. Esto para mostrarles el abanico de posibilidades que hay.
Bueno, esto lo voy a avanzar para que vayamos a... Pues acá tienen, después se lo pueden mirar todo, como verán tienen hojas y páginas, fíjense que tienen turismo también, y es muy importante. Un tema clave que habíamos hablado al inicio, que tiene que ver con el lenguaje y la formulación del armado de carpetas. Yo les voy a dejar un machete en la carpeta donde les comparto el material que tiene como todas las preguntas que ustedes tienen que poder responder para que este es un gran momento para lo que nunca tenemos tiempo, que es para escribir y hacer los proyectos. Generalmente la vorágine de tengo que ir a tocar, no nos da tiempo para sentarnos y escribir los proyectos, hacer los números, etcétera, etcétera. Este es un gran momento y además nos va a ayudar a la cabeza para no volvernos locos de estar tan encerrados. Entonces, yo les voy a dejar un machete, un formulario para que puedan trabajar estas cosas y para que vean un poco la coherencia. Algunos consejos al momento de armar las claves para la formulación. Estas son las preguntas que cualquier persona que vaya a poner, ya sea una empresa, sea el Estado, mi papá me ha hecho estas preguntas cuando recién empecé para saber qué cuernos quería hacer y por qué le estaba pidiendo una mano. Son las preguntas que tenemos que poder responder. Y fíjense que la primera pregunta es ¿por qué queremos hacer este proyecto? Y la mitad del éxito está en que ese proyecto resuelva un problema, ¿bien? Que resuelva un problema, por ejemplo, por ahí ustedes dicen, vamos a armar un ciclo de debate y charlas para ver qué herramientas, qué ideas le podemos dar al Estado, como el tema del monotributo social cultural, ayudar a pensar soluciones. Bueno, ¿por qué? Y porque estamos informal y porque no sabemos muy bien qué hacer y no estamos encontrando las respuestas. Fíjense, por ejemplo, que Cultura de Salta habrá hecho un diagnóstico y dijo, bueno, sí, estamos sacando un fondo, pero tenemos que ayudar a que sepan cómo presentarse también, cómo es esta lógica. Bueno, ¿qué opciones tengo? Y puedo hacer una capacitación o puedo responder consultas. Entonces, todos estos proyectos deberían, de alguna manera, más allá de los proyectos artísticos, que uno es el desarrollo artístico propio, la mitad del éxito está en que resuelvan un problema. Es como lo que les decía, si yo voy a presentarle a una empresa la solución de te entretengo a los hijos de tus empleados para que puedan trabajar tranquilos, yo lo que le estoy presentando es una solución. Y el empresario va a decir, me sirve porque la gente a la que yo le pago por trabajar va a trabajar mejor y va a estar más tranquila. Pero yo tengo que pensar de antemano qué es lo que le estoy resolviendo. El qué es esa solución que yo estoy proponiendo para un problema, que por ahí hay distintas soluciones a ese problema, porque una puede ser, bueno, entretengo a los chicos con títeres en vivo o armé o les doy clases de algún instrumento, o por ahí se hacen paseos en el parque, lo que fuera. Puede haber distintas soluciones, ¿bien? Entonces, todas estas preguntas, esta es la carpeta que yo les voy a pasar para que puedan mirar, es muy importante que ustedes las puedan responder, porque una de las cosas, cuando uno evalúa proyectos o uno decide dónde poner la plata, es saber si el que está presentando el proyecto tiene idea de lo que quiere hacer, si lo tienen claro y si está en condiciones, tiene los conocimientos y las herramientas para llevarlo a cabo. La forma más fácil de lograr eso, y esto es casi ventas, es convencer al otro de que uno tiene claro qué es lo que vamos a resolver, tenemos la experiencia para hacerlo y tenemos una buena idea para desarrollar un proyecto para ofrecer esa solución. Pero ustedes se tienen que poner en vendedores, en abogados del proyecto y tienen que ser los primeros en defender y estar convencidos de lo que están haciendo. Porque si no, a la primer cara de mueca, de que el otro no está entendiendo o que no le gustó, van a aflojar y van a mandar el proyecto para otro lado. Entonces, tiene que haber un trabajo previo
sumamente fuerte. Entonces piensen qué es lo que pueden resolver y qué solución están proponiendo. Enseguida vuelvo a que podamos hablar algunas preguntas. Fíjense que la redacción tiene que ser clara, breve, eviten la guitarra de Sarasasasa, y esto se lo digo tanto a los que están enamorados de su proyecto como a los que son muy mucho universidad y lenguaje complicado y qué sé yo, al grano con la carpeta de proyecto, salvo que lo vayan a presentar a una universidad, pero si no, por favor, al grano, ¿bien? Correcto. Esta también, sin errores gramaticales y de ortografía. Yo tengo un problemita para escribir y siempre cuando tengo que presentar una carpeta se la doy a alguien para que la revise y empiezan a aparecer comas y oraciones más cortas y esas cosas. Aprovechen a alguien que conozca, que les pueda revisar esas cuestiones. Y obviamente con una compu que hoy además hay correctores, aprovechen eso, porque eso también es importante, es una formalidad que vale la pena hacer. Relean la carpeta para ver esos errores, porque obviamente si ustedes la escriben y no la vuelven a leer, no lo van a ver. Bueno, cuidar las oraciones y puntuación, no lo había leído, pero venía ahí. Entonces, esto también, sumamente importante que sea el grano. Voy a salir un poco de la compartida, a ver si ya se me escaparon, se durmieron o si más o menos se entiende. Es muy importante. ¿Se entiende un poco lo que les decía del tema de la carpeta y de los proyectos? Hay que trabajar, es un buen momento para trabajar esas cosas. Sí, igual llevamos ya casi 2 horas de charla, así que quería que tengas en cuenta el tiempo también para poder ir concluyendo y que se haga mucho más interesante. Dale. Bueno. Sí, yo quería aprovechar también, si se puede, esta pausa para contestar un par de preguntas. ¿Sí? Aquí Rosana Toledo preguntaba si el plan de reactivación va a contemplar a los que tengan ingresos mínimos o solo a los que no registran ingresos. Y bueno, acá comentarles que nosotros estamos abiertos a la posibilidad de que todos se inscriban, se registren, participen, presenten sus ideas, pero por supuesto en esta situación de emergencia, obviamente los que van a tener prioridad van a ser los que no tengan ingresos. Eso es algo que por una cuestión de empatía también y de solidaridad con el otro, tenemos que tener claro, ¿no? Si hay personas que la están pasando peor que nosotros, seguramente van a ser los primeros en ser beneficiados. Y después, Limei Flores también preguntan si los educadores pueden acceder a la segunda instancia del plan de reactivación. Y bueno, este es un plan que está pensado para los trabajadores de la cultura, entonces va a depender mucho del perfil que tenga ese educador. Si ese educador, además de estar trabajando como educador, es educador de un área artística y tiene proyectos culturales, va a depender mucho de eso, de su perfil personal, ¿no? Si está involucrado en una actividad artística puntualmente, como gestor, como productor, como artista, como artesano, como escritor, demás, puede postularse y continuar trabajando dentro del plan de reactivación cultural. Bien. Bueno, yo les muestro una última cosa y les voy a mostrar el material donde pueden encontrar, porque muchos estoy segura que muchos esperaban que les diga dónde buscar la plata, pero lo que les voy a dar es toda la información para que ustedes puedan buscar y cómo buscar. Es interesante que ustedes entiendan la lógica para que no pierdan tiempo en presentarse en lugares donde no vale la pena que se presenten. Fíjense, lo que se van a encontrar con el enlace que les estoy pasando es esto que están viendo acá, y que acá tienen por un lado, a ver si se ve, bueno, por un lado esto es lo que les comentaba, es un PDF con 324 páginas, con todo lo que hay de financiamiento a nivel nacional. O sea, de hecho les voy a mostrar el índice, para que vean. Esto lamentablemente nunca se editó porque hubo un cambio de gestión de un secretario y quedó ahí boyando en el éter, pero circuló modo alternativo. Fíjense que acá tienen, por ejemplo, dividido por artes escénicas, audiovisual,
Esto puede haber variado un poco, pero pueden buscar ahí porque está letras y editorial. Fíjense que acá está lo que es Conavip, lo que es música, multisectorial, acá está lo que es préstamos personales del Fondo Nacional de las Artes, de distintos ministerios, hay acá cuestiones. Por eso les digo, yo no me quería zambullir en las convocatorias concretas, porque esto realmente lo pueden agarrar y leer y bucear en las convocatorias que les sirven. Esta es una de las cosas que van a encontrar en esa carpeta. Por otro lado, van a tener el PDF de la presentación que hoy les mostré. Hay un Excel para jugar, para llegar al punto de equilibrio, que no lo llegamos a ver ahora, pero les puedo dejar instrucciones ahí. Y acá les dejé un armado de carpeta base. Esto es, insisto, este momento en el que no se puede salir es el momento ideal para que hagan este trabajo, digamos, para que escriban. Y es muy importante, acuérdense que en la primera mini encuestita que hicimos, muchísimos decían, tengo un proyecto en la cabeza. Un proyecto en la cabeza es una idea, perdón, se pueden enojar, pero el proyecto recién toma forma cuando lo pueden poner en una carpeta. Y además les va a servir mucho porque nosotros los que trabajamos en el ámbito cultural y artístico lo tomamos muy personal, es como si fueran nuestras crías los proyectos, y escribirlos hacen que permitamos también que los demás puedan opinar sin sentirnos tan juzgados, pasa a ser un ente nuevo y no somos nosotros. Entonces, fíjense que acá tienen el modelo, se los voy a subir también en Word para que lo puedan editar los que usan compu, pero completen esto y están todas las explicaciones de qué es lo que tienen que completar, que les va a ayudar mucho. Yo voy a subir un poco en función de lo que charlábamos hoy, alguna información más que les pueda llegar a servir, pero tienen 350 páginas para entretenerse y tienen para armar el proyecto. Y a ver qué dice, dentro de los costos fijos, sí, los costos, esta pregunta me gusta. A ver, fíjense, todos nosotros, aunque no lo aceptemos, somos artistas y gestores. Tenemos nuestro sueldo de gestores que gestionamos, aunque no estamos generando ingresos, porque por ahí mandamos nuestra música o lo que fuera a un montón de lugares y no nos contratan. Y después está el momento en el que trabajamos como artistas. Entonces yo lo que recomiendo siempre, y se los puedo poner en el ejemplo ese de la estructura de costos, es que en los costos fijos pongan su trabajo como gestores, que lo van a hacer igual aunque no están generando ingresos, ¿bien? Que es mantener las redes sociales, armar presupuestos, hacer el tema de que si las fotos, que contestar mails, que etcétera, etcétera. Eso ustedes lo hacen igual aunque no estén pudiendo vender nada, digamos. Y por ahí metan en los costos variables un caché como artistas para que además, porque además así no cobran en un 2x1 de gestor y músico que cobra una vez en lugar de cobrar como gestor y como artista. Porque lo que ustedes tienen que tener en cuenta es, la mayoría de los que trabajamos en arte, nos gustaría que otro que gestione todas esas cosas aburridas. Entonces, nosotros tenemos que ponernos en los costos fijos un honorario fijo como para pagarle a otra persona. ¿Se entiende? No el monto que ponemos de autoexplotación por el cual lo haríamos nosotros. O sea, pongan un monto en los costos fijos pregúntenle a otro, ¿cuánto me cobrarías por hacer todo este trabajo que hago? Y se van a deprimir mucho primero, pero es el inicio de ir mejorando las cosas. Entonces, traten de ponerle un valor a ese trabajo, no con sus ganas de tocar o sus ganas de hacer cosas, sino ¿cuánto me cobraría otro por hacer este trabajo? ¿Se entiende? Entonces, yo les voy a poner ahí un ejemplo y les voy a poner algunos tips porque no llegamos a ver el tema de la estructura de costos, pero es interesante que lo puedan ver. Y les voy a ir subiendo más material. Pero hagan los números porque es la única forma en la que
además van a pasar presupuestos que tienen sentido con todo lo que invierten y todo el valor que ponen cuando salen a trabajar. ¿Bien? Ejemplo, o sea, si ustedes son músicos o hacen audiovisual, están sacando equipos a la calle. Equipos que si los tienen que reponer es un montón, hay que pagar un seguro, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que eso lo hagan. Acá preguntan de si hay que completar el doc y mandarlo. El doc que mandé es para que ustedes hagan un ejercicio, no es para solicitar un préstamo ni nada. Eso, lo que les va a servir esa carpeta es para tener una carpeta armada que dependiendo del subsidio al que se presentan tienen que sacar o sumar alguna cosa y ya lo tienen listo. No lo tienen que armar cada vez que se presentan a un subsidio. En la mayoría de los casos les van a pedir esa información que está en esa carpeta. Ah, lo de la encuesta. Bien. No, lo de la encuesta es les muestro. ¿Quieren ver los resultados de la encuesta que acabamos de hacer? A ver, y con eso cerramos, que ya los dejo en paz. Yo puedo seguir, podemos hacer toda una jornada de, a ver, una pestaña de vamos a ver acá, si es esto. Acá están las respuestas. Persona humana sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro, persona indecisa. Bueno, fíjense, acá pregunté el tema de cuánta plata necesitan. El cuánto solamente lo van a saber en el momento que ustedes hagan los números y que tenga sentido el monto que están pidiendo. Fíjense el cuándo. Ayer, mañana, en un mes. ¿Para qué? Sobrevivir, no cerrar el espacio, invertir, una idea. Bueno, esto todo va a salir de hacer los números y de armar el proyecto. Bien, yo con esto estoy ya sea a disposición de preguntas o nos vamos todos a tomar una cerveza y a dormir. Gracias a todos los que aguantaron hasta acá. Esto es para hacerlo más. Una consulta breve. Cuando uno recibe un subsidio, ya sea nacional o eventualmente desde el exterior, ¿eso cómo se maneja a nivel registro del ingreso? O sea, uno tiene que facturarlo, uno lo declara en AFIP, retienen un monto. No, generalmente los subsidios no entran pensemos que los subsidios son una situación de emergencia. Los subsidios generalmente no se facturan, digamos, lo que sí nos van a pedir muchas veces son facturas de los servicios que contratamos. Bien. O una carta que dice que en conceptos de honorarios, a lo sumo por ahí tenemos que facturar lo que son honorarios propios, pero si yo pido un subsidio para armar un festival y alquilo el espacio, pago el escenario, etcétera, etcétera, lo que presento son las facturas de los demás. Bien. Perdón, voy a agregar algo ahí. A veces también cuando es transferencia, el banco retiene un porcentaje que es un porcentaje administrativo y puede haber también, si es desde un organismo estatal, también puede haber de AFIP una pequeña retención que también es otro porcentaje del monto que se te está dando. Sí. Y yo agrego algo también. En todos los fondos del plan de reactivación no es necesario que sean monotributistas, no es necesario que los facturen, son ayudas justamente, entonces apelamos a que lleguen lo más rápido posible. De hecho, entre los requisitos van a ver en los formularios, pedimos una fotocopia del DNI, o una foto del DNI si lo cargan online, y un CBU, que ni siquiera tiene que ser de la persona necesariamente, incluso se puede presentar CBU de terceros con alguna constancia que los vincule y suficiente. Entonces tratamos de hacerlo lo más accesible y blando posible. Sí. Tienen suerte de todo esto porque hay en este momento hay muchísimas provincias donde se pide la constancia de inscripción, se pide que los impuestos estén al día, etcétera, etcétera. Con lo cual, aprovechen esta oportunidad que se les está dando e insisto con el tema de si se les ocurre alguna brillante idea, transmítanla a los que están en el lugar que por ahí pueden hacer algo. Hola. Sí. Sí. Te hago una pregunta. Volví a molestarte con el tema del crédito a tasa cero que accedí yo. Vos me decís que se puede gestionar
No sé si te compete a vos o no tenés información o no, pero bueno, te lo pregunto porque dijiste que se puede gestionar una exención o una extensión, digamos, del pago de ese crédito en vez de 6 meses a 12 meses, como se hicieron en la segunda convocatoria. Yo lo que haría, para mí hay 2 instancias, yo no sé si se puede, se me ocurre, yo te diría que hay 2 instancias donde meterte. Una es el Ministerio de Cultura de Nación, porque ellos hicieron toda la presentación y el anuncio, hicieron este acuerdo con la FIP, ver si ellos te pueden dar una mano con un contacto directo y después probar con la FIP directamente también, porque además el argumento simple a Cultura es decirles, al momento que yo saqué el crédito tasa cero, esto no existía. Entonces, si lo hubieran sacado al mismo tiempo que el tasa cero que saqué, hubiera sacado el cultural para empezar a pagar en 12 meses. Claro, porque bueno, no tenía idea de si iban a extender otro préstamo. No existía, digamos. Entonces, yo voy a ver si encuentro el link porque es el anuncio de estos, del periodo de gracia de 12 meses, hay una nota en la página del Ministerio de Cultura de Nación donde hacen el anuncio, y ahí seguro que hay un mail para tocar la puerta. Yo no sé si es posible mover esta exención porque son organismos distintos, etcétera, pero yo haría el intento total, no sé, no perdés nada de alguna manera. Así que, sí, eso. Te agradezco, bueno. No, por favor. Y si no, mandame un mail que le hincho. Yo soy en Cultura Nación, no importa la gestión, cada vez que me ven llegar se esconden porque se viene la hinchaquino. Mira la que nos viene a molestar con preguntas y cosas raras. Ahí Viviana Ceballos mandó un link, no sé qué será. Buenísimo. Pero, a ver, les cuento, el link que mandé es de los créditos a tasa cero para proyectos cultura, para los que están registrados con alguna actividad cultural como monotributistas. Ese es un crédito que otorga FIP, el que estaban hablando. Así que bueno, ahí les dejé el enlace para que si no lo tengan que buscar, ya lo tienen a mano. Sí. Después pregunta también Tomás Fernando Gutiérrez, en provincia, ¿cómo gestionamos? ¿A quién presentamos para asesoramiento, orientarnos, de modo que sea más exitoso el resultado? Nosotros vamos a tener varias oficinas habilitadas, siempre está disponible la de gestión cultural en Buenos Aires 93, pero también está en Patrimonio Cultural en la Caseros al 900, 962, en la Biblioteca Provincial, en la Casa de la Cultura. De todas formas, cuando ustedes ingresan a la página de la a la página de Secretaría de Cultura, ahí están todos los datos de contacto de todos los organismos y en todos están asesorando. Ahora también les voy a dejar algunos datos de teléfonos y domicilios, cosa que también, según su comodidad, puedan ir acercándose a cada uno. Muchísimas gracias. Quería preguntarte por última vez, lo que estás mencionando, lo que hiciste, todo lo que estuviste mencionando, ¿queda en la página? Lo van a mandar desde Cultura, y yo igual pasé, ahora lo vuelvo a pasar porque lo subí toda una carpetita para los que andan más, porque yo sé que quedan medio manija después de los cursos, entonces ya lo subí para que lo puedan descargar y arrancar, y eso lo que me permite también es que puedo ir agregando información, pues si yo les mando un solo documento, después no puedo agregarles información. En cambio, así, ustedes pueden acceder ahí y yo les tiro más información adentro de la carpetita. Y eso, y sean empáticos también con los que están trabajando, digamos, con los que están trabajando y tratando de resolver las cosas. Yo sé que nunca es suficiente, pero bueno, es una situación muy particular, así que tratemos de darnos todos una mano a salir de esta lo más enteros posible, ¿no? Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por tu tiempo. Un récord realmente, hace 2 horas que estás hablando. Sigue habiendo algunos conectados. Sí. Quedamos menos, pero bueno, se ve que fue muy interesante todo lo que dijiste, así que quedó la gente prendida. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Los invito a sumarse también a la próxima mesa de formación que va a ser el próximo miércoles 14, también a las 18 horas. Sepan que los que no puedan ingresar, la capacidad de la sala del MIT es limitada. Nosotros a partir de las 18 admitimos a todo el mundo que va ingresando.
pero bueno, algunos por ahí no pudieron, el que tiene conexión por ahí que no es tan buena se cortó, y lo vamos a transmitir en vivo a la misma vez por Facebook, y también a su vez quedan grabadas, ambas mesas de formación quedan grabadas, cosa que la puedan ver cuando gusten y repasar y volver a escuchar esto. Bueno. Así que bueno, muchas gracias Cecilia, y, no, gracias. Y gracias a todos por participar, por acompañar. Gracias por la invitación y gracias a todos los que participaron. Así que, y nada, y trabajen, que hay cosas muy lindas para hacer.